La Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana, que en castellano significa lo maximito. ¿Y por qué la Eucaristía es lo maximito? Por lo que contiene la presencia real de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, y no es una locura creer que Jesucristo está en ese pedazo de pan. ¿Quién lo puede creer? ¿Cómo se le ocurre que en un pedazo de pan esté Dios? Si realmente, humanamente, es una locura, y es una locura que no la cura ni el cura, y si el cura la cura, es una locura del cura. Pero déjenme decirle, queridos hermanos, el por qué lo creemos a pesar de que es una locura para el ser humano. La palabra clave es por la fe. Ahí está. Porque tenemos fe. Y yo quiero que entonces nos preguntemos, ¿y por qué los hermanos evangélicos no creen en la presencia real? Si ellos también tienen fe. Y entonces es necesario ver qué es la fe para nosotros saber si tienen fe o no tienen fe. La cuestión es esta: ¿quién tiene fe? Para el mundo de hoy, fe es el que diga yo creo. Yo creo, entonces yo tengo fe. Los hermanos separados dicen, yo creo que Cristo es el Señor, soy salvo, tengo fe. Porque el que tiene fe se salvará. Cree en Cristo y será salvo. Tiene fe. Pero ¿será eso la fe? Porque uno dice, por ejemplo, el que diga yo tengo fe. A ver, usted le pregunta a un ateo, ¿usted cree que Dios existe? Y él dice, yo creo, mire, yo creo. ¿Tiene fe o no tiene fe? Él dice, yo creo que Dios no existe. ¿Tiene fe? ¿Sí tiene fe o no tiene fe? Pero él dice, yo creo, afirma que tiene fe, que Dios no existe. ¿Cómo? ¿Tiene fe o no tiene fe? Si tiene fe, porque él dice, yo creo. Pero dice que cree que Dios no existe. Entonces esa fe está medio rara, ¿verdad? Cree que Dios no existe. Y yo digo, yo creo que Dios sí existe. Los dos tenemos fe. Una fe positiva y una fe negativa. Yo creo en los extraterrestres. Yo creo en los brujos. Yo creo en los políticos. Yo creo... ¿Cuál será la fe? Bueno, yo quiero hablarles hoy de la fe de las Sagradas Escrituras. Usted verá si cree en los brujos, usted verá si cree en la mata de sábila, usted verá si cree en los políticos, usted verá si cree, usted verá en los hombres, usted verá si cree en lo que usted quiera. Pero yo quiero hablarles de la fe según las Escrituras para decirles por qué nosotros creemos en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. Según los hermanos separados, yo quiero mostrarles dónde está el error y la diferencia entre la fe de un católico y la fe de un protestante. Tienen la Biblia Reina Valera, ¿verdad? Aunque le quitaron sabiduría. En Romanos capítulo 10, en el versículo 9 en adelante, ustedes escucharán el lema de los hermanos separados. Yo creo en Cristo, soy salvo. Y esa es la fe según ellos. Pero deje que San Pablo termine de explicar cuál es la fe verdadera. Escuchemos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres. Ahí está la fe según ya, creyeres.
en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Bueno, aquí entonces el hermano separado dice, yo confieso con mis labios que Cristo es el Señor y creo en el corazón, ya soy salvo. Y cualquier persona dice, oh sí, lo dice en la Biblia. Lo dice en la Biblia, y si lo dice en la Biblia, lo repiten los hermanos separados, eso es verdad. Pero San Pablo comienza a desglosar qué es la fe. Y en el versículo 13, sigan el 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El que invocare el nombre del Señor será salvo. El hermano separado entonces dice, oye, si yo digo Jesús, ya invoqué el nombre del Señor, ya estoy salvo. Es un error, porque el mismo Jesús dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y sigue leyendo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Se puede invocar sin haber creído? Va a desarrollar qué es la fe. ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? Para invocarlo, no es decir, yo creo en Jesús, sino hay que creer de verdad. ¿Cómo lo invocarán si no han creído? Sigan. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Atención, miren cómo viene la fe. ¿Y cómo creerán? Aquí viene la fe. En aquel del cual todavía no han oído. Ya nos viene un dato. La fe entra por la escucha de la palabra. Pero todavía no lo ha dicho claro. Sigue. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ya entendí. Miren los pasos que da. San Pablo va explicando qué es la fe. Lleva paso por paso. ¿Cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Cómo creerán si no han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? Bárbaro. O sea que la fe comienza con la predicación. Ahorita lo va a decir. Con la predicación, para que la gente escuche la palabra y decida si cree o no cree. ¿En qué? En la palabra. Entonces es la fe verdadera. La fe no es que usted diga yo creo o no creo. No. La fe es que usted diga yo creo en la palabra porque la escucho y la acepto así como está. Yo tengo fe porque yo creo en los brujos. Eso no es fe. Yo tengo fe porque yo creo en los científicos. O yo creo en los políticos. Eso no es fe. Entonces, ¿cómo se llama eso? Eso se llama ser creyón, no creyente. Creyente es el que cree en la palabra de Dios y creyón el que cree en otra cosa que no sea la palabra de Dios. ¿Cómo invocarán a aquel en que no han creído? ¿Cómo creerán si nadie les ha hablado? ¿Cómo creerán si no han escuchado? ¿Y cómo escucharán si no hay quien les predique? Entonces vean que la fe viene de la predicación, pero todavía no lo ha dicho, ya viene, siga. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Aquí entonces dice que no es la predicación de cualquier tonto que se le ocurra decir yo soy cristiano evangélico, yo soy pastor evangelista, yo soy profeta, sino aquel que verdaderamente haya sido enviado. Sigue. Como está escrito. Atención. Si está escrito no puede fallar. Doña Lupa. Como está escrito,
cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Si la fe entra por el oído de aquellos que predican la palabra, entonces, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la palabra de Dios, de los que anuncian la paz, porque ellos son los que van sembrando fe. Y sigue, atención a este pedacito, prendo la lupa y le hago zoom. De los que anuncian buenas nuevas. Evangelio, siga. Mas no todos obedecieron al Evangelio. La fe es obedecer pero no todos tienen fe. No todos obedecen al Evangelio. Mire, en la iglesia hay mucha gente que viene por un sentimiento religioso. En la iglesia, en la iglesia católica, hay mucha gente que viene a misa no por fe, sino a lo mejor por una costumbre de sus padres. A lo mejor porque no tienen otra cosa que hacer. O porque, como hace Vicente, ¿para dónde va Vicente? Para allá para donde va la gente. Pero son muy pocas las personas que van por fe. ¿Saben qué es la fe? Los que obedecen al Evangelio. Y por eso ustedes no se acuerdan que el Papa Francisco, que en paz descanse, decía: no queremos proselitismo en la iglesia. ¿Por qué no? En castellano, no queremos adeptos. Gente que se reúne pero no sabe ni para qué. Hay que captar gente para tener bastante gente en la iglesia. Eso se llama proselitismo. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere evangelización, donde se le predique la palabra de Dios a la gente y que la gente, escuchando la palabra de Dios, decida obedecer a la palabra de Dios, practicarla, encarnarla. Entonces eso no es proselitismo, eso es creer, eso es tener fe. En la iglesia hay mucha gente que viene por sentimiento religioso, por costumbre, pero no por fe. En la iglesia hay muchos adeptos a la iglesia católica, se agregaron, pero que no viven su fe, que no creen. Y escuche lo que viene. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa es la fe, creer en el anuncio de la palabra. Y dice Isaías: Señor, tantos católicos que van a misa, y de esos, ¿cuántos han creído en el Evangelio? Ustedes se escuchan hoy en el mundo: fulano es católico, pero aprueba el aborto. Está a favor de las ideologías de género. Está a favor ¿pero es católico? Sí. ¿Ha escuchado el Evangelio? ¿Practica el Evangelio? ¿Es creyente? No, es creyón. Pero creyente no. Creyones muchos, creyentes pocos. ¿O no? Y seguimos. Este pedacito con Lupita. Lupita. Así que la fe... Otra vez. Así que la fe... Pueblo cristiano, ¿quieren tener fe?
¿Quieren ser creyentes? ¿O quieren ser creyentes? Los creyentes. Así que la fe es por el oír. Es por el oír. ¿Y qué vamos a oír? Las noticias, el horóscopo, los falsos profetas. Vamos a oír a cualquier tonto que se llame pastor evangelista. A ver, y el oír por la palabra de Dios. La fe viene por la predicación, por el oír la palabra de Dios. Esa es la fe. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Y hoy vamos a ver por qué nosotros tenemos fe en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. ¿Por qué tenemos fe en la presencia real de la Eucaristía? Cristo en la Eucaristía. Por la fe. ¿La fe en qué? En la palabra de Dios. O sea, en castellano, si yo no le compruebo en la Biblia que Jesucristo está en la hostia, ustedes no tienen derecho a creer, porque la fe viene de la predicación y lo que se escucha en la predicación debe ser la palabra de Dios. De ahí que la tarea más grande de un sacerdote, tapen el oído los sacerdotes, la tarea más grande de un sacerdote y específica de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Ustedes recuerdan varias citas, por ejemplo, tarea para la casa, Marcos 16:15. Vaya, prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea, porque de la fe viene de la predicación, se salvará, y el que se resista a creer será condenado. O Pablo le decía a Timoteo, segunda de Timoteo 4, predica la palabra a tiempo y a destiempo, exhorta, corrige, anima y haga tantas cosas, porque en los últimos tiempos la gente no aceptará la sana doctrina y van a buscar maestros falsos a su antojo. Segunda de Timoteo 4, 1 en adelante. Necesitamos predicar la palabra de Dios para que exista la fe. La fe no es que usted vaya a misa. Los perros, si ustedes dejan la puerta abierta, también van a misa. ¿O no? Entonces, ¿los perros son creyentes porque van a misa? No. Pueden ir a misa y no creer. De eso estamos minados en la iglesia. Minados. Necesitamos ahora creer en la palabra, convencerme de que lo que está escrito es palabra de Dios, y entonces yo lo asumo, lo hago mío, lo acepto sin ponerle peros. Entonces creo. ¿En qué? En la palabra, porque la fe viene de la predicación de la palabra. Escucho la palabra y cuando escucho la palabra digo, a ver, ¿qué dice? Entonces yo creo, porque el que dice no miente, el que habla no miente, es palabra de Dios. Y por eso siempre que se lee la Biblia en la iglesia, ¿cómo se dice? Palabra de Dios. ¿Y qué responde el pueblo? Te alabamos, Señor, que significa no le pongo pero, me la como así como viene, no ando sacando excusa, la encarno en mi vida, así como viene la acepto y la pongo en práctica. He dicho, caso cerrado, no se hable más. Eso es la fe. O si no, cuando se lee el Evangelio, palabra del Señor,
Gloria a ti, Señor, que en castellano significa gracias, Señor, porque a través de tu palabra yo puedo ver con claridad cuál es el camino a seguir. Y yo creo en tu palabra, a través de ella estoy seguro que llegaré al reino de los cielos. Gloria a ti, Señor. De allí que la tarea del sacerdote es predicar la palabra y la tarea de los catequistas no es hacer dinámicas y juegos con los niños. Es predicarle la palabra para que los niños crean. La mayoría de ateos y de gente mala en el mundo han pasado por manos de los catequistas que no enseñaron la Biblia. Y por eso son unos sinvergüenzas, porque no tuvieron catequistas que les predicara la palabra de Dios para que ellos creyeran. ¿No tuvieron fe? ¿No tienen fe? Y recuerden que lo que uno siembra, eso cosecha. Si usted siembra papa, usted puede pasar todo el día que nazca zanahoria, que nazca zanahoria, que nazca zanahoria, que nazca zanahoria. Y cuando nace, ¿qué nace? Papa tonto, eso fue lo que usted sembró. El catequista juega con los niños, dinámicas y juegos y muchas cosas, y no siembra la palabra de Dios y comienza diciendo que nazca zanahoria, que nazca zanahoria, que nazca zanahoria. ¿Y qué sembró tonto? Papa. No va a nacer zanahoria. Ese niño no va a tener fe. Usted no sembró palabras de Dios. No se engañe, no sea tonto. Abra los ojos, sea capaz de pensar. Descubra, no sembró palabra de Dios. No va a nacer palabra de Dios. No va a nacer fe. No hiciste la tarea. Te mandaron a sembrar las semillas del reino para que el mundo crea. Predique la palabra. Vaya y prediquen el evangelio a toda criatura, también a los niños de catequesis. El que crea, de la predicación viene la fe, y de la fe viene la salvación, y se bautice, se salvará. Para eso nos mandó a predicar, para la salvación. ¿Y qué? No estamos predicando la palabra de Dios. Qué triste, qué triste. De modo que ustedes y yo tenemos que estar claros, la fe viene al escuchar. ¿Y qué se escucha? La palabra de Dios. Ahí se produce la fe. Ninguno de ustedes tiene fe si no lee la palabra de Dios. Tiene costumbres religiosas. Tiene sentimientos religiosos, pero no tiene fe. No eres un cristiano creyente. Eres algo que está unido a la iglesia por conveniencia, por cuestiones sociales, póngale lo que usted quiera, pero no porque viva su fe, porque encarna la palabra de Dios. Y ese es el problema que tenemos dentro de la iglesia. Y si hoy ustedes vinieron a escuchar la palabra de Dios, no vinieron a escuchar a mí. Vinieron a escuchar la palabra de Dios, yo les tengo que predicar la palabra de Dios para que crean. Si no les gusta, pregúntenme si me importa. Dijo una muchacha: padre, ¿por qué usted dice eso? Pregúnteme si me importa. Es que no le importa. Yo le dije: ¿ya me preguntó? No me ha preguntado. Y si usted no me pregunta, usted no puede saber si me importa o no me importa. Yo le dije que me preguntara, no me ha preguntado. Lo que no me importa no es que no me importe la salvación de la gente, no. Lo que no me importa es si ustedes no le hacen caso, a mí Dios me va a pagar por sembrar la palabra, y eso es lo que a mí me importa. ¿Qué voy a hacer yo si usted decide no creer? ¿Le voy a meter un tiro? ¿Me voy a quitar la vida? No. ¿Qué voy a hacer yo? Nada. A mí lo que me importa es cumplir con mi tarea, predicarles la palabra de Dios. Si me agarran a piedra, ¿cuál es el problema? Ahora,
Yo quiero mostrarle entonces la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía. No es porque el Papa lo diga, ni porque los curas lo digamos. Es porque lo dice la palabra. ¿Y por qué lo creo? Porque fe es creer en la palabra de Dios. Si usted lee Romanos capítulo, usted muchachita, Romanos capítulo 1, versículo 16 en adelante, ustedes verán cómo el Evangelio hay que predicarlo para la salvación. La salvación de ustedes, la salvación mía, y de allí depende toda nuestra fe. Eso es tener fe. Fe no es decir, yo creo en Dios, o yo creo que Dios no existe, o yo creo que Dios existe. Eso no es fe. Fe es, yo le creo a Dios. Fe no es decir, yo creo en Dios. Fe es, yo le creo a Dios. Pero que se te note. Si tú dices que tú crees en Jesús, encarne la palabra de Dios. Que se te note, practique la palabra de Dios. Que se te note, obedezca la palabra de Dios. Que se te note que tú crees en Jesús. Va. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo de creer en el Evangelio, de practicar el Evangelio, de predicar el Evangelio. No me avergüenzo. ¿Por qué? Es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. El Evangelio es para que lo creas. Tú no puedes decir yo creo en Cristo, soy salvo, pero no le creo a Cristo. Esa es la teología protestante. Teología protestante, yo creo en Cristo, soy salvo, aleluya. Teología católica, yo creo en Cristo y le creo a Cristo. Encarno el Evangelio, que es poder de Dios y salvación para el que cree. Repítalo. En primer lugar, Repítalo significa vuélvalo a leer. es una fuerza de Dios y No me avergüenzo del Evangelio, para que se den cuenta de qué estamos hablando. Como ven, no me avergüenzo del Evangelio. Ustedes no se dan cuenta que el Padre Toro, por donde va es Biblia, 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 Biblia. Dijo un evangélico, ¿no? Fue a una comunidad y había muchos evangélicos. Que venga ese toro para torearlo. Y el padre era tremendo, el padre era carismático. Y el padre, pero venga, pero es que los evangélicos lo están retando, ven. Y me fui. Y no apareció ningún evangélico. Me dijo, entonces vamos a la radio. Y yo hago de evangélico y usted hace de católico. Dije, vamos. Y nos fuimos y el padre comenzó a hacer de evangélico, a atacarme. Y después aparecieron varios pastores por la radio, llamaban. Señor cura, queremos hablar con usted, pero que sea con la palabra de Dios, sin palabra nada. Yo le dije, perfecto. Y comencé con la palabra, tac, 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 tac. Y al final cuando peleaban entre ellos, entonces uno dijo, no, con usted no se puede porque usted es pura palabra. Y le dije, ¿pero qué quiere? ¿Eso no fue lo que me pidieron? No me avergüenzo del Evangelio. Por eso ustedes verán que vaya a Estados Unidos, vaya a Guatemala o vaya a Guatepeor, donde sea, les predico la palabra, el Evangelio, y no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Es una fuerza de Dios. ¡Qué bárbaro! Pesen esas palabras, pésenlas. Otra vez. Es una fuerza de Dios. ¿No les dice nada? El Evangelio es una fuerza de Dios.
es una fuerza de Dios y salvación para todos los que creen. Bárbaro. Para los que creen en el Evangelio, los que encarnan el Evangelio. ¿Y por qué vamos a ver la presencia real de Cristo Jesús en la Eucaristía? Porque lo dice el Evangelio, que es poder de Dios y salvación para el que quiera creerlo. Y por eso yo lo voy a mostrar con la Biblia Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. La presencia real de Cristo en la Eucaristía según el Evangelio, que es poder de Dios y salvación para el que cree, para el creyente que cree en la palabra de Dios y no en el pastor, no en el profeta, no en el evangelista. Pregúnteme si me importa. A mí me importa creer es en la palabra de Dios, y le voy a dar capítulos y versículos por si usted hoy quiere activar la fe, por si usted hoy quiere encarnar la palabra de Dios, por si usted hoy quiere dejar de ser creyón y comenzar a ser creyente, usted pueda encarnar el Evangelio y creer en el Evangelio, que es poder de Dios y salvación para el que decida hoy creer. Y el que no decida, el que decida mejor no creer, seguimos siendo amigos. Pero se pierde lo que anhelamos, la salvación. Y el diablo estará trabajando para que usted no crea. Según dice San Lucas capítulo 8, versículo 11 en adelante, ustedes van a ver cómo Dios dejó su palabra para que creamos, no para que diga yo creo en Dios, no. Para que creamos en la palabra de Dios, en lo que Él dijo, para que le creamos a Dios. Pero ustedes van a descubrir que tenemos un enemigo, que es el diablo, que no quiere que le creamos a Dios. El diablo quiere que nosotros creamos en Dios, eso sí. Pero el diablo no quiere que le creamos a Dios. Parece contradictorio. ¿El diablo quiere que creamos en Dios? Sí. ¿El diablo quiere que le creamos a Dios? No, y no lo digo yo, lo dice Santiago. Ahorita le muestro a Santiago para que ustedes se den cuenta. Vamos a ver por qué tenemos que creerle a la palabra de Dios. Escuchen. Esta es pues la parábola. Una parábola, un ejemplo, para que todos entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Según Jesucristo, ¿qué es la palabra de Dios? La semilla. ¿Y qué es una semilla? Algo que se pone en sus manos y en mis manos para que la sembremos. Y al sembrarla va a nacer, va a crecer y va a dar fruto. Dice entonces nuestro Señor Jesucristo que la palabra hay que sembrarla. ¿Dónde lo dice? Pues dice que la palabra es la semilla del reino. ¿Y qué está diciendo cuando dice que es una semilla? Que hay que sembrarla. ¿Y quiénes tienen que sembrar la semilla? Papá y mamá. Los catequistas y los sacerdotes. A nosotros se nos confió la semilla para ser sembrada. Papá y mamá ya sembró la semilla, porque dice Jesucristo el Señor, y no puede fallar, que la semilla del reino es la palabra de Dios. Papá y mamá ya sembró esa semilla en la mente y el corazón de sus hijos. Cuando usted se muera no puede hacer como Cristo. Todo está cumplido. Te falta una cosa.
Sembrar la semilla del reino. Catequista, ¿qué ha sembrado en sus alumnos? Sacerdotes, ¿qué ha sembrado en sus fieles? ¡Qué responsabilidad más grande! Se nos dio la semilla para ser sembrada, la semilla del reino, que hay que sembrar. Y cada uno debe sembrar esa semilla en el terreno de nuestro corazón, leyendo la palabra de Dios. Si usted no lee la palabra de Dios, no ha sembrado en su mente, no ha sembrado en su corazón la palabra de Dios, y por eso no van a nacer buenos pensamientos, por eso no van a nacer buenos sentimientos, por eso usted, aunque quiera ser bueno, seguirá siendo malo y no habrá una conversión, porque no ha sembrado la semilla para que nazca en su corazón y en su mente. Entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Cuáles son los pensamientos que hay en su mente? Lo que usted ve por televisión, lo que ve por Facebook, por Instagram, por YouTube, por Internet. Esa es la semilla que hay aquí y la que hay aquí. Cachos, sexo desordenado, prostitución, libertinaje, droga, vicios, mentiras, falsedades. Eso es lo que sembramos aquí y sembramos aquí. ¿O no? ¿Ya sembramos la semilla del reino, la palabra de Dios? Qué tristeza, no la hemos sembrado. Pero bueno, Jesucristo nuestro Señor dice otra vez, la semilla del reino de los cielos es la palabra de Dios. Repítalo, el 11. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Hoy yo voy a sembrar en ustedes esta semilla, la palabra de Dios, para que puedan creer en la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, porque está escrito. Y verás si lo creen o no lo creen. Va, sigue. Y los de junto al camino, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo. ¿Quién es el diablo? El que te conté. Entra en acción el diablo. Ahora vean ustedes con la lupa para ver si el diablo quiere que ustedes siembren la palabra. Vean con la lupa a ver si el diablo quiere que ustedes lean la palabra. A ver si el diablo quiere que los catequistas prediquen a los niños la palabra. A ver si el diablo quiere que los curas y los obispos prediquen a los fieles la palabra. Véanlo, está en la Biblia para que lo creamos. Luego viene el diablo. ¿Qué hace el diablo? Y quita de su corazón la palabra. ¡Bárbaro! ¿Cuál es la tarea del diablo? Quitarnos la palabra de Dios. Que no se lea la palabra de Dios en la casa, que se vea puro televisión, que los niños de chiquito con el internet, el teléfono en la mano, el internet, viendo TikTok, YouTube, Facebook, Instagram y todo eso, lo que pueda haber. Comiquitas de toda clase, pero que la palabra de Dios no. Viene el diablo y nos quita la palabra de Dios. Pregunto, no me respondan. ¿Ustedes tienen la Biblia en su casa? No me respondan. ¿O el diablo ya se las quitó?
No, yo sí la tengo. Segunda pregunta. ¿Usted la lee todos los días? El diablo le quitó la palabra. ¿Usted la comparte con su esposa, con su esposo? Padre, pero es que yo ni sé leer. Busque por YouTube, ahí sí pueden utilizar el YouTube. Padre Luis Toro. O cualquier otro sacerdote que les predica la palabra de Dios. Escúchenlo. ¿Por qué no lo hacen? Porque viene el diablo y les roba, les quita la palabra. Díganme, ¿ha hecho un buen trabajo el diablo en la Iglesia Católica? ¿Sí o no? A la Renovación Carismática le ha quitado la palabra. Algunos, ¿no? Otros todavía no se la han dejado quitar. A los cursillistas, hace tiempo les quitó la palabra. Algunos, a otros todavía no. A los Juan 23, le quitó la palabra. A algunos, otros todavía no se la ha quitado. A los emausianos les robó la palabra. A algunos, a otros todavía no la ha quitado. Y a los catequistas ni se diga. Porque a los catequistas no solamente le robó las palabras, sino le metió cizaña, odio contra la palabra. Y dice, eso ya pasó de moda, eso es traumar a los niños, eso no se puede hacer. Le robó la palabra. Y en el seminario a los seminaristas, no se lo cuenten a nadie, les robó la palabra. Pero no me meto con los curas y los obispos para que no tener problemas. Pero sigo. Viene el diablo, repítalo. Y luego viene el diablo. Porquería de diablo. Y quita de su corazón la palabra. ¿Por qué quita del corazón? Ya no amen la palabra. Que no les importe la palabra, que no les diga nada la palabra, que no le den importancia a la palabra. ¿Por qué? ¿Para qué? Véanlo, pongan la lupa, hagan zoom. Observen por qué le quita la palabra de Dios el diablo. Para que no crean. ¿Para qué le roba el diablo la palabra a la gente? Para que no crean. ¿Para qué? Para que no crean. ¿Para qué? Porque ustedes no saben que la palabra es para tener fe, para creer. El diablo sí lo sabe y el diablo le roba la palabra para que no tengan fe. Para que vayan a misa, pero no tengan fe. Para que vayan a la iglesia, pero no tengan fe. Para que sean carismáticos, pero que no tengan fe. Para que sean cursillistas, pero que no tengan fe. Para que sean seminaristas, pero que no tengan fe. Para que sean diáconos y no tengan fe. Y para que sean curas y no tengan fe. Y para que sean obispos y no tengan fe. ¿O no? ¿No han visto ustedes curas sin fe? Yo sí los he visto. Oye, nos roban la palabra de Dios para que no crean. Y por eso en la iglesia hay gente con sentimiento religioso pero sin fe, porque no lee la Biblia. Hay gente adeptos a la iglesia católica pero que no son creyentes, son creyones. ¿O no? De eso hay muchos, ustedes no, los que no vinieron. Ustedes no, me sacan a piedra de aquí. Y yo me quiero ir muy bien de aquí. Ustedes no. Solo los que no vinieron, eso sí, esos muérganos. Porque el diablo viene y le roba la palabra para que no. Para que no crean. Y el diablo sabe que si ustedes toman la decisión de ser creyentes y no creyones, si ustedes deciden creerle a la palabra de Dios y no a los hombres,
Entonces el diablo dice, yo no quiero que lean la palabra, porque van a creer, y si creen se van a salvar. Y el diablo no quiere que crean, para que no crean y se salven. El diablo no quiere dos cosas de ustedes. Primero, no quiere que crean, tampoco quiere que se salven. ¿Y qué hace el diablo para que no crean ni se salven? Les roba el teléfono, el internet, la luz, la plata, la casa, las amistades. No, les roba la palabra. Y por eso usted va a la iglesia, se va a morir de viejo, dice ser católico, pero no conoce la Biblia. Y se convierte en un fariseo hipócrita, raza de víbora, sepulcro blanqueado, sin fe, con muchos sentimientos religiosos. El diablo quiere que ustedes tengan una fe como la de él. Santiago capítulo 2, versículo 19. ¿Cuál es la fe del diablo? La misma del católico. El diablo cree en Dios. Santiago 2, 19. Pero no le cree a Dios. Ponga cuidado. Tú crees que Dios es uno. Tú crees en Dios y crees que Dios es uno. Entonces ¿tienen fe? Vamos a ver. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. Bien haces. ¿Y con eso ya estamos salvos? También los demonios creen y tiemblan. El católico que cree que Dios existe y es uno, pero no le cree a la palabra de Dios, es un diablito dentro de la iglesia. Y hay muchos diablitos dentro de la iglesia. ¿No recuerdan que un día Jesús se lo dijo a Pedro? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque no piensa como Dios, sino piensa como los hombres. Si Jesús viniese ahorita en este momento aquí, no le diría lo mismo a usted y no le diría lo mismo a mí. Apártate de mí, Satanás, vete de la iglesia, porque estás en la iglesia y piensa como los hombres y no como Dios. Ese es el problema. Esa es la desgracia más grande que se está viviendo en nuestros últimos tiempos. Cantidad de gente en la iglesia, pero poco creyentes. Los que no creen en la palabra. Pero yo creo que Dios existe. Perfecto. También el diablo cree que Dios existe y tiembla. Tonto. Eso no es tener fe. Fe es creerle a Dios. Creer en su palabra. Hay una cita que a mí me impacta muchísimo. La de San Mateo capítulo 8, versículo 8. Cuando Jesús se encuentra, cualquiera de los dos lo puede leer, el que lo encuentre primero. Cuando Jesús se encuentra con aquel hombre y le dice, tengo un siervo que está enfermo, y Jesús le dice, voy a curarlo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿O no estaban ustedes cuando eso? Pongan cuidado. ¿Qué dice? El capitán contestó, Señor, ¿quién soy yo para que entres en mi casa? Vean cómo creyó en la palabra. Pongan cuidado. Di no más una palabra. No, léalo mejor. Señor. No, lo último. Di. Más una palabra. Di no más. ¿Quién soy yo para que entres en mi casa? Di no más una palabra y mi sirviente sanará.
Mire la fe del hombre. Creía en la palabra de Jesús. Di nomás una palabra, una. Ahora nosotros no tenemos una, tenemos muchas palabras del Señor. Di nomás una palabra tuya y mi siervo quedará curado. Y cuando Jesús escuchó eso, en el versículo 10, ¿qué dijo Jesús? Jesús se quedó admirado al oír esto y dijo a los que le seguían. ¿Quiénes son los que le seguían? Ustedes y yo. A los que le seguían. Y dijo a los que le seguían. A los católicos. Y dijo a los que le seguían. A los cristianos creyentes. Y dijo a los que le creían, seguían, les aseguro, sin lugar a equivocarme, les aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe. No he encontrado en Israel siquiera a alguien que tenga tanta fe como la de este hombre. ¿Por qué? Porque ese hombre no creía en Cristo, le creía a Cristo. Y porque le creía a su palabra, dijo, di una palabra, no más, y mi siervo quedará curado. Y dijo Jesús, eso es la fe, creer en la palabra. Y no puedo encontrar yo en la Iglesia Católica a nadie que tenga tanta fe como aquel catequista que cree en la palabra, como aquel carismático que cree en la palabra, como aquel seminarista que cree en la palabra, como aquel cura, aquel obispo que cree en la palabra. Jamás encontraré en el mundo entero a alguien que tenga más fe que esa persona. Por eso cuando en Lucas capítulo 5, versículo 5, ustedes van a encontrar que Jesucristo se encuentra con San Pedro y con los apóstoles. Muchachos, ¿han pescado? Nada, Señor. Tiren las redes a la derecha. Señor, hemos pescado toda la noche, estamos cansados y no hemos sacado nada. ¿Qué dijo Pedro? Pero queda una alternativa. Por tu palabra tiraré las redes. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Escúchenlo. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Aquí no hay nada. En este mundo, en este mar del mundo, no se puede hacer nada. La gente es mala, re mala. La gente está perdida. Los jóvenes están en la prostitución, en la droga. Los jóvenes no quieren creer en Dios. Los niños tampoco. Esto se lo llevó quien lo trajo. Hemos trabajado tanto tiempo haciendo tantas cosas y no hemos logrado nada. Pero todavía queda algo. Mas en tu palabra. Falta ahora trabajar creyendo en la palabra. Mas por tu palabra echaré la red. Echaré las redes. Pregunto, ¿sacó pescados o no sacó pescados? Gran cantidad que se reventaban. ¿Sí o no? ¿Por creer en qué? Pero ya todo estaba perdido. Catequistas, sacerdotes y todos los que trabajamos en la iglesia, todo está perdido. Sí, es verdad. Pero todavía nos queda una opción. Creer en la palabra. Y tirar las redes creyendo en la palabra. Y sacaremos mucho. Y cuando Jesús vio que había uno que creía en la palabra, dijo, a este que yo necesito, versículo 10. ¿Para qué lo necesito? Y asimismo de Jacobo y Juan,
hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, atención, cuando Jesús vio que había uno, Simón, que creía en la palabra, Jesús dijo, a ti te necesito, Simón. Ese Simón eres tú, ese Simón soy yo. A ti te necesito, Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas. ¿Que todo está perdido? Mentira, no temas. ¿Que se burlen de ti? ¿Que te llamen loco? ¿Que digan lo que quieran? No temas, no temas. ¿Que parece que no hay remedio? No temas. Desde ahora serás pescador de hombres. ¿Cómo se podrá pescar hombres para Dios? Solo. Y únicamente solo al creer en la palabra. Para la muestra, un botón. ¿Por qué están ustedes aquí? ¿Porque yo soy guapo? ¿Solamente? Sí lo soy, pero no solo por eso. Ustedes están aquí y están escuchando porque yo les estoy predicando la palabra y es la única manera para poder pescar hombres para Dios y se sigue cumpliendo al pie de la letra la palabra de Dios. Basta un hombre, basta una mujer que crea en la palabra, que encarne la palabra y predique la palabra para pescar hombres para Dios. Para la prueba un botón. Dice Amós capítulo 8 versículo 11. Amós capítulo 8 versículo 11. Dice que llegará un tiempo, y estamos en él, donde habrá hambre en el mundo y sed, pero no de pan ni de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Y la gente recorrerá mar y cielo para ir a un lugar donde se predique la palabra de Dios y no lo encontrarán. ¿Cómo dice? Vamos a ver. Llegará el día. Llegará el día. Llegará el día, dice Yahvé, en que mandaré al país el hambre, mas no hambre de pan, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. ¿Se está cumpliendo o no? La gente tiene hambre y sed de oír la palabra de Dios. Porque incluso en muchas iglesias no se está predicando la palabra de Dios. Porque incluso muchos sacerdotes y obispos no están predicando la palabra de Dios. Y hay sed y hambre de la palabra de Dios. Sigue. Entonces atravesarán mares y recorrerán la tierra desde el norte hasta oriente, buscando la palabra de Yahvé. La gente anda deseosa, busca por allí, busca por allá, se meten a evangélicos, a testigos, a adventistas, se meten a cualquier cosa buscando la palabra de Dios. Tiene sed de la palabra de Dios y no la encuentran, pongan cuidado. Pero no la encontrarán.
pero no la encontrarán, porque la palabra de Dios se la confió Él a sus apóstoles cuando los envió a predicar. Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura, pero llama Iglesia Católica al mundo entero, y la misión es predicar la palabra. Y si no se hace en la Iglesia Católica, ¿dónde lo vamos a encontrar? Pero me voy y busco en los evangélicos, allá no lo voy a encontrar. En los testigos no lo voy a encontrar, en los pentecostales no lo voy a encontrar. Voy a encontrar una fachada, apariencia de palabra de Dios, pero no voy a encontrar la palabra de Dios. Y la gente recorre lugares para escuchar la palabra de Dios y no la encuentra. Estamos en ese tiempo. Y yo miro y digo, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Cuándo vamos a despertar? ¿Por qué no predicarle al pueblo la palabra de Dios? ¿Por qué no? Si el pueblo tiene sed y hambre. Y dijo Jesús, desde ahora serán pescadores de hombres. Cuando prediquemos la palabra de Dios, ¿por qué no lo creemos? ¿Por qué andamos tras otra cosa y la palabra de Dios la abandonamos, la tiramos a un lado? Esa es la triste realidad que estamos viviendo. La gente quiere escuchar la palabra de Dios, pero ya no la encuentra. Y escuchen lo que sigue. Aquel día desfallecerán de sed. Tendrá sed y hambre de la palabra de Dios y no la encontrarán. Desfallecerán de sed, sedientos de escuchar la palabra de Dios y no la encontrarán. Desfallecerán de sed. Las jóvenes hermosas ya no encontrarán la palabra de Dios. Y como no encuentran la palabra de Dios, ¿qué hacen las jóvenes hermosas? Porque no tienen la palabra de Dios, ¿qué hacen? Vender su cuerpo. ¿Qué hacen las jóvenes hermosas que no encuentran la palabra de Dios? Agarrar vicios, malas amistades, prostituirse, entregarse al mundo, porque tienen sed y hambre de la palabra de Dios y no hay donde les calme la sed. Entonces, las jóvenes hermosas se pierden en el mundo. Sigue. y los jóvenes. He ahí un grito de Dios para la iglesia. ¿Por qué los jóvenes no quieren ir a la iglesia? Porque ellos buscan llenarse de la palabra de Dios, calmar el hambre y calmar la sed, y no la encuentran. Porque nos hemos quedado en la iglesia con puro ritualismo y hemos olvidado la palabra de Dios y nos quejamos porque los jóvenes no vienen. Recuerdo que una vez me invitó un sacerdote en Ecuador para que fuera, en el quinto infierno por allá. Y cuando llegué me dijo: padre, aquí tenemos un problema con los jóvenes, no quieren nada de Dios, están metidos en los vicios, están metidos en el mundo. El más chiquitico tiene 12 años, ya es un prostituto, y la niña ya es una prostituta y fuma droga y roba y mata. Esto es un desastre. En las escuelas, en los liceos, en la universidad, esto es un desastre. Y yo quiero que usted me le dé una charla a esos chamos. Yo me imaginaba que estaba hablando de 20, 30. Cuando me dijo: vamos, llegamos a un lugar gigantesco. Reunimos todos los liceos, pero este es el más malo. Aquí no lo aguanta nadie. Llegaron al director: señor director, mírese el padre que viene. Digo: padre, ¿usted cómo va a hacer para atender a los jóvenes? Aquí somos no sé cuántos maestros y no somos capaces de poner orden. Son unos sinvergüenza. ¿Qué va a hacer usted? Yo cumplo. Yo lo voy a poner allá y vienen otros. Pusimos un estadio, 2,000 jóvenes de esa calaña para que el cura le predicara 3 horas.
cuando ellos no se lo calaban ni 5 minutos. Me pusieron allá y dijeron, ahí están, encárguense de ellos porque no podemos. Y todos gritaban y hacían. Y me dijo el padre, encárguese usted porque yo tampoco puedo. Y yo comencé y nadie me paraba. Pero como creo en Dios, creo en el Espíritu Santo y creo en la palabra, me puse a orar. Y comencé a orar. Y a medida que iba entrando en la profundidad de la oración, se iba escuchando el silencio. Hasta que hubo un silencio rotundo. Cuando ya me di cuenta que el Espíritu Santo los estaba tocando, agarré con la palabra. 3 horas. Y los jóvenes estaban, ni un ruido. Terminé de predicarles la palabra, aplaudieron felices y contentos. Y estaban los profesores y la directiva. ¿Qué hizo usted, padre? Los embobó a toditos. No es que los embobé, es que está escrito que los jóvenes se están desmayando, porque tienen hambre y no es calmada su hambre y su sed, y se desmayan por no tener quien les dé la palabra de Dios, y por eso estamos perdiendo a los jóvenes en la iglesia, porque se metió una mentalidad diabólica, satánica, que hay que congregar a los jóvenes solamente para ir a la piscina, para hacer encuentros y hacer pijamadas y para hacer no sé qué tantas cosas, club de jóvenes, pero sin predicarles la palabra de Dios para que no se aburran. ¿Para que no se aburran? ¿No saben que los jóvenes tienen sed y hambre de la palabra de Dios?